La Bielka. Buenas noches, Bielka. ¿Cómo está? Hola, profe. Hola, amor. Pensé que no te ibas a conectar. Los muchachos no se han conectado. Estoy esperando. Por eso es que le pasa, le dije en el grupo, dicen 1 hora y no se conectan. Pero fíjate que se los puse a las 7 porque dijeron que a las 5 era muy temprano. Exacto. Y mira, no se conectaron. Sí. Solo son bla, 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 bla. Es verdad. Bueno, si quieres comenzamos porque no vamos a perder el tiempo, porque ya son 7:12 minutos. 7:12. Sí. Entonces, yo les pasé un video donde ustedes estamos tocando el tema de la partición de la herencia. La partición de la herencia. La partición de la herencia, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de que en nuestra legislación la partición de la herencia está contemplada, ¿verdad? O sea, la forma en cómo se tramita procesalmente está contemplada en el artículo 392, ¿verdad? La partición de la herencia se lleva a cabo a través del proceso sumario, y eso lo decíamos, ¿verdad? Pero también la partición de la herencia puede ser judicial, extrajudicial o testamentaria, ¿verdad? Recuerden cómo se da la partición de la herencia. Primero se da el juicio de declaratoria de heredero, y si el testador en su testamento, el causante, no nombra el partidor en ese testamento o en escritura aparte, entonces los herederos, los coherederos tienen que buscar cómo nombrar el partidor, ¿verdad? Ahora, el partidor se puede nombrar también de diferentes formas, ¿verdad? Pero quiero hacerles una aclaración. No es lo mismo la petición de herencia que la partición de herencia y que la declaratoria de herederos, ¿verdad? Son 3 juicios diferentes. En una estás pidiendo la herencia, en el otro la partición y en el otro que te declaren esa institución de heredero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos a la partición extrajudicial, es cuando en la sucesión solo hay, por ejemplo, personas mayores de edad, ¿verdad? Que tienen la libre disposición de sus bienes, de acuerdo, para realizar la división del caudal hereditario, ¿verdad? Entonces, de manera que ellos consideran prudente, ¿verdad? Sin lesionar los derechos de un tercero, realizar esa partición extrajudicialmente, ¿verdad? También la partición se puede hacer judicialmente. Judicialmente decimos que tiene lugar en tres situaciones. Uno, estamos hablando que se puede hacer ante el juez, solicitarle al juez, ¿verdad?, la partición judicial. Sería, ¿en qué situaciones se pueden dar o en qué casos se puede dar esta solicitud de esta partición judicial? Uno, cuando, por ejemplo, hay menores de edad, incapaces o ausentes. Cuando hay terceros fundándose en un interés jurídico y se oponen a que la partición se haga extrajudicial, ¿verdad? Entonces se van ante el juez. Es decir, estamos viendo que dentro de los coherederos no hay acuerdo. Esto significa que tenemos que buscar, ¿verdad?, al juez, al judicial, para que el judicial muchas veces decida. Porque si no hay acuerdo entre las partes, entonces buscamos al juez para que el juez también lo pueda hacer de oficio. Y también se da judicialmente, ¿verdad?, esta solicitud de partición de herencia cuando no hay acuerdo entre los coherederos mayores de edad y el cónyuge sobreviviente también, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta al cónyuge sobreviviente. ¿Cuándo se da entonces la partición testamentaria? Es cuando el causante en su testamento o en escritura aparte nombra el partidor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo hace de una manera directa, ¿verdad? Nombrando el partidor para dividir la masa hereditaria. Recuerden, ¿verdad?, de que esa masa hereditaria, ese caudal hereditario,
que él deja, como nosotros le llamamos, el cuyus. El cuyus se conoce en materia de sucesiones como el cuyus. Ustedes ya vieron materia de sucesiones. Y estamos hablando de que el cuyus pues, se refiere a los bienes que deja el causante también para pagar las deudas testamentarias, ¿verdad? Porque recuerden de que al morir esa persona deja deudas testamentarias. Y también, buenas noches, Marjorie, bienvenida. Entonces, vemos, ¿verdad?, de que esas deudas testamentarias hay que pagarlas. ¿Y a quién le corresponde? Eso lo miramos, recuerden, en materia de sucesiones, a quién le corresponde, ¿verdad?, representar al causante, pues le corresponde al heredero universal, ¿verdad? Entonces, hablemos entonces un poco acerca del tratamiento procesal que se sigue. A ver, chicos, escuchen. Hablemos acerca. Sí, amor, bienvenida, Marjorie. Entonces, vamos a hablar acerca del tratamiento procesal que se sigue en la partición de la herencia, ¿verdad? Uno, tenemos que saber que se da por la vía sumaria. Eso lo contempla el artículo 392 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Esa es la partición, pero si nosotros hablamos de petición de herencia, lo encontramos en el artículo 391, donde está todo lo que son las demandas ordinarias, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de declaratoria de heredero, es otra cosa. Estamos hablando la vía de jurisdicción voluntaria. Porque las declaratorias de herederos se dan por la vía de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en el artículo 830 de nuestro Código Procesal Civil, cómo se tramitan las declaraciones, las declaratorias de herederos, ¿verdad? Entonces, uno decíamos entonces, ¿cuál es el tratamiento procesal? Porque sería una pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento procesal que se sigue en la partición de la herencia? Yo puedo poner varias respuestas, ¿verdad? Y ustedes me señalan cuál es la correcta. Entonces, se da por la vía sumaria, ¿verdad? Y en este proceso solo son partes los coherederos, ¿verdad? Y el cónyuge sobreviviente. Recuerden de que estamos hablando de que se nombraron a varios herederos y entre ellos se llaman coherederos y el cónyuge sobreviviente. No son parte en este proceso ni los acreedores, ¿verdad? Ni tampoco los legatarios, porque recuerden que el legatario ya recibió un bien determinado. No necesitamos de ir a partir nada para que él reciba su parte, ¿verdad? ¿Estamos escuchando, Bielka? Sí, profe. Bueno, amor, entonces también otra cosa que tienen que saber en el tratamiento procesal de la partición de la herencia, la sentencia que dicta el juez en este tipo de proceso, pues se puede apelar. También se puede recurrir de casación, ¿verdad? Luego, también puede estar firme y pasado en cosas juzgadas. La sentencia sumaria, ¿verdad? Se procede a prevenir a las partes que tienen 3 días, solo tienen 3 días para nombrar el partidor, ¿verdad? Entonces, yo les voy a aclarar algo. Tenemos el proceso de declaratoria de heredero, ¿verdad? Después de que concluyó este proceso, el juez dictó sentencia, por ejemplo, ¿verdad? Diciendo de que se declaran herederos a los fulanos, a los sutanos. Pero ¿qué pasa? ¿Quién va a partir estos bienes? ¿Verdad? Estos bienes, entonces hay necesidad de que los coherederos se pongan de acuerdo en nombrar el partidor. Pero si nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? No hay acuerdo entre todos ellos, pues busquemos al juez, buscamos al judicial para que sea él quien de oficio, ¿verdad?, nombre el partidor, para que él pueda dividir la masa de bienes o el caudal hereditario, ¿verdad? Luego tenemos este proceso sumario puede convertirse en ordinario también, ¿verdad? Cuando alguien se opone, ¿verdad? Ya sea o cuando alguien contrademande por indignidad. Ustedes recuerdan cuando nosotros mirábamos en materia de sucesiones que hay personas que reciben herencias pero que no pueden o alguien impugna, ¿verdad? Esa institución, esa calidad de heredero porque no es digna de suceder, ¿verdad? Y yo siempre les ponía el ejemplo de aquella persona que crió a aquella muchacha
Los hijos se fueron al extranjero, ella quedó sola viviendo, los hijos le pasaban para mantenerle una empleada, sus alimentos y todo, pero ella crió una niña y esa niña creció y cuando creció y en su adolescencia se portó muy mal, ¿verdad? No le pasaba las pastillas a la señora, no le daba de comer, llegaba bien noche, se trasnochaba. Entonces los vecinos estaban al tanto de que la muchacha no atendía bien a la señora, ¿verdad? Y la señora la crió. Estamos hablando de una hija de crianza, ¿verdad? Entonces, cuando los hijos vienen, que la señora fallece, los hijos vienen del extranjero y se dan cuenta por los vecinos cómo había actuado esta niña con esta señora. No la había atendido bien. Entonces, ellos pueden perfectamente bien impugnar el testamento que dejó la señora, porque la señora también le dejó herencia a esta niña, ¿verdad? Entonces, impugnar el testamento por indignidad. Indignidad para suceder, ¿verdad? Porque no es digna de suceder, no se portó a la altura con la señora, que debe de haberla cuidado y también ser agradecida, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esta partición de herencia también puede ser impugnada con una contrademanda, ¿verdad? Por indignidad. Y hago la aclaración a qué nos referimos con un juicio de indignidad, ¿verdad? Una vez nombrado el partidor, ¿verdad? Se promesa para que cumpla fielmente con su cargo. Se le toman las promesas de ley, se le entrega entonces el inventario, el testamento, o en su caso la declaratoria de heredero, ¿verdad? Los libros y todos los documentos de la sucesión, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver un poquito. Estoy haciendo un resumen, muchachos, de lo que yo les puse en el video, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una noción más amplia, y estoy ampliando un poco más con ejemplos para que ustedes puedan capturar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay formas de nombrar el partidor. También este señor hay varias formas de nombrar el partidor y también tiene muchas funciones que las vamos a ver. Ahorita las podemos mencionar. Y tenemos que dice de que ¿quiénes pueden nombrar el partidor? El partidor puede ser nombrado en el testamento. Y lo decíamos, ¿verdad? Que el causante puede, antes de morir, decir, yo nombro el partidor al fulano de tal, ¿verdad? Pero también decíamos que el testador podía, en escritura aparte, nombrar a ese partidor. No necesariamente tiene que ser en el testamento, ¿verdad? Y también podía, otra forma de nombrar el partidor es por unanimidad de los coherederos, es decir, hacen una votación, ¿verdad? Y por unanimidad eligen el nombre de un partidor, ¿verdad? También por mayoría de votos de los interesados, ¿verdad? Contados como personas y no por intereses y no estamos hablando por interés de cuota, ¿verdad? Del patrimonio, o sea, quién tiene más, quién tiene menos, ¿verdad? Y luego también el juez puede nombrar el partidor, decíamos, en defecto de la mayoría de los interesados, ¿verdad? Eso sería en cuanto al nombramiento del partidor. Dentro de las actitudes del partidor tenemos lo que nosotros llamamos la ordenata, ¿verdad? La ordenata es la comprobación del acervo hereditario. ¿Qué significa? Que él está comprobando de cómo está compuesta esa masa, ese caudal hereditario, ¿verdad? Luego vemos también otra parte de su actividad, que sería emitir un laudo, ¿verdad? Que es la resolución que pone fin a su intervención y efectúa las adjudicaciones que corresponden a cada uno. Bien. Entonces, hablemos ahora de las funciones, porque tanto pleito para nombrar un partidor, pero entonces, ¿cuántas funciones tiene él? Tiene un montón de funciones, porque recuerden de que hubo problemas para nombrar el partidor, y ahora que ya lo nombramos, entonces vamos a ver si él nos va a representar a como se debe. Estoy hablando en calidad de coheredero, ¿verdad? Entonces, dentro de las funciones del partidor está hacer la separación de los patrimonios, porque ustedes tienen que estar claras, no es lo mismo la masa hereditaria, ¿verdad? El caudal hereditario que está dejando el causante para pagar sus deudas, que son las deudas testamentarias. Ustedes ya lo vieron en materia de sucesiones. Y también, ¿verdad? Las deudas hereditarias. No, son dos cosas diferentes. Las deudas que debe la persona que murió y las deudas que tiene el que está recibiendo la herencia,
¿verdad? Son dos cosas diferentes. Por eso es que hay una figura que se llama separación de bienes de los dos caudales, ¿verdad? Porque si usted ya la heredaron, usted no va a ir a pagar con lo que le heredaron la deuda ajena. Aunque el heredero universal representa al causante. ¿Cómo lo representa? Da la cara. Da la cara porque entonces el heredero viene prácticamente, ¿verdad?, a decir, bueno, mi función es, primero, pagar las deudas mortuorias, ¿verdad? Ya la persona se murió y tenemos que pagar el entierro. Segundo, pagarle a los acreedores. Tercero, pagarle a los legatarios. Cuarto, pagar las asignaciones forzosas. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Sencillo, las pensiones de alimentos y la cuarta conyugal. Porque el cónyuge sobreviviente tiene derecho a la cuarta parte, ¿verdad?, de la masa hereditaria, que es la cuarta conyugal. Ajá. ¿Y qué le va a quedar al heredero universal? Sencillo, el remanente. Y nosotros decíamos, pues prefiero ser legatario, porque el heredero universal casi no recibe nada. Va a recibir lo que sobró, ¿verdad? En su momento nosotros lo conversábamos. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que dentro de las funciones del partidor está hacer la separación entonces de los dos patrimonios, del cuius y de los herederos, es decir, el caudal, que es el cuius que va a servir para pagar las deudas, y también, ¿verdad?, los bienes que le están tocando a los herederos. Es decir, para evitar confusión, ¿verdad? Otra función sería conocer de la renuncia de los depositarios. Estamos hablando que puede haber un juicio sumario, ¿verdad? Un juicio sumario, y en ese juicio sumario, pues qué sé yo, habían depositarios, ¿verdad? Es decir, los bienes estaban en manos de algún depositario, ¿verdad? Porque seguido de un juicio sumario, entonces se nombró depositario, qué sé yo, pudo haber sido de que estaba embargada alguna de las propiedades, ¿verdad? Porque ¿en qué momento se nombra un depositario? El depositario se nombra, ¿verdad?, cuando el bien está en litigio. Y entonces, si los bienes están en litigio, hay que nombrar un depositario, ¿verdad? ¿Y qué persona, quién mejor para ser depositario? El dueño del bien, el único que puede cuidar su bien, ¿verdad? Y entonces vos no vas a ir a pagarle a un depositario, pues para que te cuide, para, qué sé yo, pagarle mejoras, pues, por mantenimiento, ¿verdad? No hay persona mejor que cuide el bien que el propio dueño, ¿verdad? Ahora, conocer, hello, Bielka, Bielka, escucha. Estoy, profe. Bueno, cuidadito se me duerme. Bien. Sí, aquí le escucho. Estoy apuntando. Hola, Mercedita, buenas noches, ¿cómo está? Ya entró la Mercedita. Entonces, también sería, entonces, conocer, dice, es función del partidor conocer de las renuncias de los depositarios, ¿verdad? Y estábamos hablando de que en qué casos se dan los depositarios, ¿verdad? Estábamos hablando de que puede ser que el bien esté en litigio. Buenas noches, Mercedita. Buenas noches, profe. Me alegro de verla, ¿cómo está? Qué alegre que se conectó. Estoy saliendo del culto. Sí. Claro, ¿cómo no? Está bien, bendiciones. Amén. Y entonces, sí, nos vamos a ver este fin de semana, ¿oyeron? Después vamos a ver los comerciales. Primero estamos en el repaso. Entonces, conocer, dice también, en función del partidor, ¿verdad? Conocer de las acumulaciones de autos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de acumulación de autos, que puede ser que hayan varios juicios, ¿verdad? Y entonces vamos a rastrear todos los autos a un solo juicio. Hay juicios viejos, ¿verdad? Y el de nosotros es el más moderno, ¿verdad? Entonces se hace una acumulación de autos para que el juez emita una sola sentencia, ¿verdad?, sobre los diferentes juicios que se están interponiendo en diferentes juzgados sobre el mismo tema, ¿verdad? Por eso es que se manda a hacer la acumulación de autos, ¿ya? Entonces, conocer de la acumulación de autos, también petición que ocurre entre los mismos, ¿verdad?, por fallecimiento de algún heredero o el cónyuge sobreviviente, ¿verdad? Otra función que realiza el partidor está el actuar dice en las ventas
en la venta de pública subasta, ¿verdad? Es decir, si hay algún bien que se tiene que vender, recuerden de que el heredero universal tiene que pagar las deudas y muchas veces va a hacer uso de los bienes para poder solventar los créditos, ¿verdad? Que dejó, las deudas que dejó la persona causante, el testador. Entonces, él tiene que actuar también, ¿verdad? En las ventas en pública subasta. Se sacó el bien a pública subasta porque hay que venderlo y hay que pagar, ¿verdad? Entonces, también es parte de las funciones del partidor, dice aquí, firmar las escrituras de transmisión de los bienes subastados, ¿verdad? Es decir, o sea que tiene muchas funciones importantes el partidor. Entonces, no vamos a nombrar a cualquiera. Por lo general, es bueno nombrar un abogado, porque si nos va a representar hasta en juicio, ¿verdad? Entonces, dice aquí, hacer nombramientos de administradores de los bienes sucesoriales. Estamos hablando de que hay necesidad de nombrar un administrador porque son muchos los bienes también. Entonces, ¿a quién le va a corresponder ese nombramiento? Pues al partidor. El partidor va entonces a nombrar quién va a ser el administrador de estos bienes, ¿verdad? Porque ya la persona dueña de esos bienes ya falleció. Ahora, también está dentro de sus funciones el realizar los bienes del inventario. Porque recuerden que si usted va a nombrar al partidor, usted le va a entregar el inventario de todos los bienes, ¿verdad? El testamento y todo lo que está ahí, toda la documentación, los libros y todo, para que él, ¿verdad? Tenga conocimiento del caudal, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos viendo la parte procesal. Miren cómo se relaciona la parte de sucesiones con la parte procesal, ¿verdad? Porque estamos hablando de 3 tipos de juicio: de partición de bienes, de petición de bienes y de declaratoria de heredero. Y los 3 tipos de juicios se dan por diferentes vías. La partición de la herencia se va por la vía sumaria. La petición de herencia se va por la vía ordinaria. Y la declaratoria de heredero se va por la vía de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, esa vía de jurisdicción voluntaria es chiquita, es más chiquita que el juicio sumario, ¿verdad? Y entonces vamos a tener la oportunidad también de exponerles y de explicarles en otro momento, cuando toquemos ese tema, en qué consiste. Por ejemplo, el sábado que nosotros nos miremos, yo les puedo dar una explicación en físico, ¿verdad? Sobre ese otro procedimiento. Bien, también formar el cuerpo de ordenata, ¿verdad? Y decíamos de que era función también de él, ¿verdad? La ordenata. Adjudicar, dice, deuda a cargo del causante y adjudicar crédito, ¿verdad? Porque también recuerden de que la adjudicación, cuando nosotros hablamos de adjudicación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que me voy a quedar con esto y me voy a pagar con esto. O tome, con esto yo le pago a usted, ¿verdad? O yo me quedo con esto y entonces eso es una adjudicación. Ya no lo voy a sacar a pública subasta, me voy a adjudicar el bien yo, me lo voy a quedar yo. ¿Para qué? Pues, qué sé yo, le voy a invertir un poquito más de dinero a este bien y yo lo puedo vender con un mejor precio más adelante. Entonces, la adjudicación también forma parte de las 2 opciones que tiene, por ejemplo, un acreedor. Un acreedor tiene 2 opciones. Si usted le da en garantía las escrituras de su casa y su casa es minifalda, y al banco, y el banco dice, no, señor juez, saque a pública subasta esta casa. No me interesa quedarme con ella o adjudicarme este bien, porque este bien es minifalda. Tendría yo que invertirle más plata para que me pudieran pagar un poquito más. También va a depender de la ubicación del inmueble, en dónde está ubicado. Está en un residencial, está en un barrio, en qué clase de barrio. O sea, para que el banco le pueda invertir y pueda, como dicen, recuperar más plata, tiene que hacer un estudio de factibilidad, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista en dónde está ubicado el bien, si es todo de concreto, si es minifalda, si está hecha de la mitad de concreto, ¿verdad? Y la otra mitad de duro. Entonces, todas esas características es importante, ¿verdad? Al momento de hablar nosotros de los mismos bienes, ¿verdad? Tenemos, es decir, el partidor dice, ¿se adjudica o no se adjudica el bien? ¿Verdad?
Entonces, y él está hablando de adjudicar deudas a cargo del causante y adjudicar créditos. O sea, él tiene que pagar con ese cuyo, con esa masa hereditaria, él tiene que pagar las deudas testamentarias, ¿verdad? Y entonces, eso es función también del partidor. Después dice, otra de las funciones está decidir sobre las mejoras realizadas sobre los bienes comunes. O sea, si hay que realizar mejoras en los bienes, él también va a determinar si se puede o no se puede hacer mejoras en los bienes comunes, ¿verdad? Porque recuerden también de que tiene que ver, estamos hablando de partición, estamos hablando también de que hay bienes que no admiten división, ¿verdad? O que vos querés hacer mejoras en donde no se pueden hacer, ¿verdad? Y nosotros miramos en civil que hay bienes que no admiten como la división, que no admiten, es decir, ni siquiera vos puedes decir, voy a dividir esta casa para vender, para darle una parte al uno y una parte al otro, ¿verdad? Ahí caemos en el juicio, tenemos que ir ante el juez y decirle al juez, señor juez, nosotros queremos una cesación de comunidad y desmembración. Ahí estamos frente a un inmueble que tiene varios dueños. Y uno de los dueños dice, yo no soporto vivir en comunidad con mis hermanos, con mi cuñado, con mis sobrinos, qué sé yo. Los problemas de vivienda son innumerables, ¿verdad? Entonces se da la cesación de comunidad y desmembración, ¿verdad? Pero entonces, todas estas cosas tienen que ver también el partidor, todo lo que tiene que ver con el cuyo, con la masa de bienes testamentaria. Otra de las funciones sería distribuir entre los copartícipes, ¿verdad? Las cuentas rendidas por los depositarios. Estamos hablando de que hay bienes que estaban en manos de los depositarios y administradores de bienes sucesoriales, ¿verdad? Otra de las funciones, y vamos a la última función del partidor, pues sería fijar, dice provisionalmente, el valor de los excesos, dice, de los adelantos hechos por los copartícipes, ¿verdad? Estamos hablando siempre de plata, ¿verdad? Fijar, dice, provisionalmente el valor de los excesos, de los adelantos hechos por los copartícipes. Es decir, alguien aflojó plata y entonces hay que ver también el problema de lo que se ha gastado, ¿verdad? Entonces, fijar, dice, provisionalmente los excesos, el valor de los excesos. Él va a tener que fijar ese valor y tener que reembolsar, porque las personas que están en posesión de bienes como depositarios o están realizando una administración tienen que rendir cuenta de la administración también, ¿verdad? Entonces, eso sería la partición de la herencia, ¿verdad? Y para los que se conectaron un poquito más tarde, decíamos que la partición de la herencia se lleva a cabo a través de un proceso sumario, de acuerdo a nuestro artículo 392 de nuestro Código Procesal Civil Nicaragüense, ¿verdad? Y ya hablamos de todo el tratamiento procesal. Si alguien tiene alguna duda, chicos. Marjorie, Mercedita, Bielka. Profe, Dígame. usted mencionó el proceso sumario por la partición del dividendo. ¿Otros dos cuáles eran? ¿Cómo mencioné qué, Amar? ¿Aló? Diga. ¿Mencioné qué, Marjorie? Es que usted mencionaba que la partición de bienes era en el proceso sumario. Entonces, claro. los otros dos. A ver. Los otros dos, repítamelo. Ya te lo digo, mi amor. El artículo 391 nos habla de la petición de herencia. Estamos en el ámbito del proceso ordinario. Ámbito del proceso ordinario. Vamos en el artículo 391. Petición de herencia. Si nosotros hablamos de partición de herencia, estamos hablando del artículo 392. Ámbito del proceso sumario. Ajá. Y la tercera es la demanda de declaratoria de herederos. Esa la tenemos en el artículo pasado.
Esa la tenemos, voy a cerciorarme del artículo, creo que es el 830. Entonces, cuando nosotros abrimos el artículo 830, nosotros vamos a ver acá, permítame, me voy a cerciorar del artículo. Nosotros vamos a ver acá que es un juicio, ¿verdad? Es un juicio que se sigue por el proceso de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? ¿En dónde está el procedimiento de la jurisdicción voluntaria? Eso lo hallamos nosotros en el artículo 772, ¿verdad? El procedimiento de la jurisdicción voluntaria. Pero nosotros estábamos también hablando, estamos hablando de la declaratoria de herederos. Y sí, efectivamente, está en el artículo 831. Entonces, ¿por qué les decía yo? Porque se va por la jurisdicción voluntaria. Inicia dentro de la jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? No hay oposición. Y es más, en todos los juicios hay que llevar primero la constancia de mediación, ¿verdad? Que no hubo mediación, que no se presentó, que se levantó acta de no acuerdo. En este proceso no se lleva esa mediación, porque vos te vas a la DIRAC y la DIRAC te dice, no, usted, cuando alguien se oponga, usted viene aquí con la persona que se está oponiendo, pero como es una declaratoria de heredero, así se abre el proceso, sin la constancia de mediación de la DIRAC, ¿verdad? Entonces, el procedimiento se abre dentro de la jurisdicción voluntaria. Él nace dentro de esa jurisdicción, pero si hay oposición, inmediatamente el código ordena el archivo de las diligencias, ¿verdad? Se mandan a archivar las diligencias y te vas a la vía sumaria. O, dependiendo, si hay oposición, también te puedes ir a la vía ordinaria. Pero entonces, aquí están en estos artículos que lo dicen, ¿verdad? Declaratoria de heredero, artículo 831 en adelante. Jurisdicción voluntaria, artículo 772 en adelante. Esos artículos están importantísimos, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que uno se va por la vía ordinaria, el otro por la vía sumaria y el otro por la vía de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, yo les voy a regalar, no se preocupen, un ejemplito. No sé si quieren que lo lleve el sábado, ¿verdad? Para regalarle un ejemplo de una demanda de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Para que ustedes la tengan. No sé si quieren que yo la lleve en memoria. Lleven su memoria para yo pasarles también, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Todos los videos que están en el aula virtual, yo se los puedo pasar también para que los tengan, los puedan estudiar, puedan contestar las preguntas, qué sé yo, de sus cuestionarios que van a hacer, ¿verdad? Entonces, pero ustedes mandan. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Marjorie, Mercedita. Buenas noches, Freddy. Ya se conectó Freddy. Ajá, dígame. Sí, profe, sería bueno que lo lleven. ¿Cómo no, amor? Yo voy a llevar mi memoria, no se preocupe. Y voy a llevar en la memoria la demanda que les quiero regalar de jurisdicción voluntaria. Y vamos a hablar sobre ella, ¿oyeron? Para que ustedes ya vayan conociendo la jurisdicción voluntaria. Es un juicio chiquitito. Es más chiquito que el sumario. Pero siempre se ventila en una sola audiencia, ¿verdad? ¿Jurisdicción? ¿Cómo dice? ¿Jurisdicción qué? Voluntario. Voluntario. Ya di el artículo. ¿Lo notaste? ¿Cómo está, Freddy? Buenas noches. El artículo es el 731, creo. Bielka. 772. El de la jurisdicción voluntaria. 772. Sí. Entonces, para que ustedes ya vayan viendo, ¿verdad? Vayan viendo los procedimientos. ¿En qué artículo? 772. Jurisdicción voluntaria. 772. No, 772. Ah, ok. 772. Esa es la jurisdicción voluntaria. Y el de declaratoria de heredero está en el artículo 831. 831. Declaratoria de heredero 831. Ahí te dice cuál es el procedimiento. Ahí no te vas a perder.
y lo vamos a complementar con una demanda que hoy les voy a traer, ¿verdad? Para que ustedes se fijen en la redacción, que la redacción es diferente, ¿verdad? Y nos vamos a fijar en lo que dice también el artículo 420, nuestro Código Procesal Civil, que dice de que la demanda debe de llenar algunos requisitos. Entonces, si la demanda tiene que llenar algunos requisitos, ¿verdad? Que son los del 420, significa que nosotros tenemos que ajustar esta demanda a esos requisitos. Y eso es lo que vamos a hablar el sábado, ¿sí? Para que ustedes complementen más sus conocimientos. Buenas noches, Freddy. Hola, profe, buenas noches. Hola, hijo, ¿cómo estás? Estoy llegando hasta ahorita. No, tranquilo, yo sé que viene de Estaba trabajar. intentando ingresar de nuevo. Yo sé, no se preocupe, pero este videoconferencia va a quedar en el aula virtual. Si ustedes la quieren volver a oír, la pueden escuchar toda la explicación que di. ¿Oyeron? Va a quedar como recurso. Okay. Yo la voy a subir como recurso. Igual el sábado nos vemos, ¿verdad? Aunque sea una horita, porque estamos atendiendo tercero, cuarto y quinto año una hora. Pero sí voy a llevar todo mi material. Yo voy a llevar en la memoria, ¿verdad? Todos los videos. Vamos a llevar la demanda de la que vamos a hablar para que ustedes ya se vayan fijando, ¿verdad? Y entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Freddy. Yo les No, hablé profe, sobre pues el yo he tema. estado trabajando en el trabajo, más que todo en la demanda, que Sí, en la ahí pues estructura. ya, pero ya la llevo un poco adelantada ahí. Claro, claro, está bien, ¿cómo no? Y yo les voy a llevar la estructura de la demanda, ¿verdad? De la jurisdicción voluntaria, ¿oyeron? Para que la conozcan, ¿sí? Y entonces ustedes van a ver que es breve, es chiquito, ¿verdad? Y si usted llena los requisitos de la jurisdicción voluntaria, también el juez admite en un auto. ¿Y qué? Si ni siquiera dicta el auto, te manda a notificar y te manda a audiencia directamente, ya te dice qué está bueno, qué está malo y ya. Y después ya nomás te dé el edicto, vaya a publicarlo. Entonces, ese es un juicio breve, chiquitito, más chiquito que el sumario, pienso yo, porque en 20 días se resuelve eso, ¿verdad? Pero ahorita los juzgados están como que no quieren trabajar todos rogadones, porque metes una demanda y te dilata como 2 meses, ¿verdad? Hay que estar yendo donde la licenciada Gloria Saavedra, que es la coordinadora del complejo judicial, hablar con ella porque los juicios están como parados, no caminan, ¿verdad? Pero bueno, eso lo van a ir probando ustedes cuando ya empiecen a litigar. Recuerden que ustedes están en 4º año ya. Y 5º año solo son 2 cuatrimestres, ustedes están casi afuera, ¿verdad? A mí me interesa que manejen muy bien el procesal, ¿verdad? Los diferentes tipos de juicios, porque de eso va a depender que ustedes también puedan mantener a su familia, ¿verdad? Y también podemos ver el procedimiento en el aspecto de familia, en el derecho de familia, ¿verdad? Sí, me encantaría llevarles también para que ustedes vayan aprendiendo ya con el derecho de familia, cómo se llevan los juicios, ¿verdad? Porque la familia y lo civil es lo más bonito, no sé lo laboral. No me gusta mucho lo laboral porque te dicen, cuando se gane el caso le pago. No, eso no me gusta, ¿verdad? Necesitamos ganar. Todos trabajamos para Profe, ganar. yo ¿Sí? tengo una pregunta. Dígame. ¿Sí? Una pregunta que, bueno, tal vez el sábado lo aborda mejor, pero tal vez como ejemplificar un poco este tipo de, a la hora de interponer una demanda. ¿Ejemplificarlo Claro. en qué sentido? Como cuando llega un cliente, o cuando es que nace, pues, que un cliente busca al abogado y entonces el abogado Mire, analiza la sí, situación y qué mire, tipo Freddy. de demanda es la que tiene que aplicar Exacto. Entonces, mire, o Freddy, elaborar pues, a lo largo de los civiles hemos venido hablando de estas mismas conductas, ¿verdad? De nuestro derecho sustantivo, que es el Código Civil. Ahí hemos hablado de propiedades, de acción reivindicatoria, hemos hablado de interdictos procesorios. Ahora en procesal estamos viendo cómo se tramita cada demanda, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cómo vas a identificar si usted abre su oficina en la casa? ¿Cómo va a identificar? El cliente no sabe de derecho y le va a llegar con un cuento. Mire, doctor Freddy, que figúrese que hacía, que tengo una casita, que la alquilé, que no sé qué, ¿verdad? Él te va a contar el cuento, pero a usted se le están dando las herramientas para que usted pueda identificar
Ustedes saben, me decía un alumno, ay, dice, pero hay que hacer una demanda hipotecaria y una demanda prendaria. Pero si es que las dos cosas son lo mismo. No pueden ser lo mismo, amor. La prenda inmobiliaria es la prenda hipotecaria. Estamos hablando de inmueble. Solo sobre un inmueble recae una hipoteca. Pero si nosotros estamos hablando de una prenda, estamos hablando de un bien mueble que puede recaer sobre un carro, sobre un televisor, sobre un bien mueble, ¿verdad? Las dos son prendas, yo estoy de acuerdo, son prendas, pero una es un bien mueble y el otro es un bien inmueble. Entonces, para identificarla, nosotros hablamos de prenda hipotecaria. Por ejemplo, llega un cliente ahí y te dice, mire, que estoy vendiendo, estoy haciéndole un préstamo aquí a mi compadre y él me va a dar en garantía el carro, pues, y que no sé qué. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo se llama eso? Eso es un préstamo. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Una escritura. Eso se llama un mutuo con garantía hipotecaria. Yo se los he venido repitiendo hasta el cansancio. El mutuo con garantía hipotecaria es cuando hay un inmueble de por medio. Pero si yo te digo que te voy a dar el carro en garantía, ¿cómo se llama? Mutuo con garantía prendaria, ¿verdad? Hay también mutuos con garantía agroindustriales. Pues vas a dar, qué sé yo, todos los tractores de la finca, ¿verdad? Toda la maquinaria de la finca en garantía, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de prendas, ¿verdad? Y ustedes tienen que ser cuidadosos. Ahora, nadie nace aprendido, Freddy. Las cosas, usted tiene sus códigos, usted tiene el procesal, ¿verdad? Y tiene su profesora, que cuando me quieran buscar, siempre me van a encontrar, ¿verdad? Aunque si ya esté más viejita, esté en la casa, siempre les puedo pueden dar una consulta conmigo, no se preocupen. Pero si tiene más dudas, apúntelas y me las trae, que para eso estamos. Lo que quiero es que aprendan, ¿verdad? Sí. Sí, profe, gracias. Es que a veces esos ejemplos ¿Cómo no? naturales, podríamos decir, son los que a veces ahora sí te nosotros miro también conocemos bien. todo el instrumento, pero cuando nace, decimos, ¿qué tipo de preguntas te hace el cliente? Pues, Pues según que su el experiencia, cliente llega, y ese tipo de cositas a veces ignorante. a uno se le quedan bastante. Sí, el cliente llega Sí. ignorante porque él no sabe de derecho nada. Solo te va a contar el cuento. Por eso yo les decía, ustedes dicen, pero ¿por qué la profesora pone en los exámenes los conceptos? Ah, porque si llega un cliente a tu oficina y te dice, mire, figúrese de que mi compadre me dio una casa para que la trabaje, pero él quiere que le dé mensualmente 1,000 pesos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama contrato puede ser una renta vitalicia, ¿verdad? Es una renta vitalicia. A eso se le llama, es un contrato de renta vitalicia. Yo te doy un inmueble, vos lo vas a trabajar y me vas a dar una pensión de por vida. Pero si solo miramos en materia de contrato, ahora me encanta, ahora sí ya quieren ser abogados. Me encanta la curiosidad y me encanta toda la inquietud que tienen, ¿verdad? Pero si viene alguien a la casa y te dice, mire, es que yo le debo a él, ¿verdad? Pero no tengo con qué pagarle. Yo le digo a él que le voy a dar la casita para que él vaya pagándose. No sé, pues que vea a ver ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El otro dijimos que era una renta vitalicia. Pero si viene esa persona y te cuenta un cuento así de que te va a dar una casita y que la vaya trabajando, pues, y que se vaya pagando. Ah, ¿cómo se llama eso? Anticresis. Se llama contrato de anticresis. Entonces, no importa, Freddy, a mí me gusta que ustedes tengan esas inquietudes. Vuelvan a los libros de Iván Escobar. Toda la colección, ahí está los tipos de contratos. ¿En qué consiste cada uno? Y cuando llegue un cliente, usted lo va a poder identificar. Usted dice, pero ¿por qué la profesora nos pone en la primera página un montón de conceptos? Claro, porque para mí es importante que ustedes manejen el concepto. ¿Qué cosa es un contrato de renta vitalicia? ¿Qué cosa es un contrato de arriendo? ¿Verdad? Y así, ¿qué cosa es un usufructo? ¿Qué cosa es el uso y la habitación? ¿Verdad? Pues esas son las 7 modificaciones que sufre el principal derecho real en Nicaragua, que es la propiedad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando, ya estamos hablando de materia de contrato, ya ahorita nos trasladamos a Civil 1, pasamos de Civil 4 a Civil 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente incumple un contrato, ¿verdad? Entonces nos vamos a los juicios. Y decíamos que solo hay 4 tipos de juicio. El ordinario, que se va de 2 a 3 audiencias. El sumario, que se ve en una audiencia. El de jurisdicción voluntaria,
Si es chiquitito, más chiquito que el sumario. Y si es el otro. Esos son los tres principales. Pero tenemos el cuarto, que fue creado ahora, ¿verdad? Tratando de resolverle también los problemas a la gente. El monitorio que sirve para las deudas dinerarias, ¿verdad? De dinero. Pero, ¿qué hacemos con los